Bien. Entonces, como les venía diciendo, ¿puedo hacer una preguntita que me queda una duda? por supuesto, adelante. Siempre que hablan de los órganos centrales, Sí. tanto en la Unión de Estados como en las provincias, hacen referencia a esta comisión y después al Congreso Constituyente y las atribuciones que se le otorgan a estos. Exacto. Okay. Porque, por ejemplo, aquí en el Pacto Federal, la Comisión Representativa tenía unas atribuciones mucho más acotadas que el Congreso Confederal del Pacto de Unión Perpetua. Vieron que yo lo entendí al revés. Yo pensé que tenía más atribuciones. No, porque el Congreso Confederal del Pacto de Unión Perpetua tenía facultades de regular el comercio exterior y a su vez también atribuciones vinculadas a reglamentar la navegación de los ríos. Claro, pero como que eran todas más económicas, me daba la sensación. Por eso, como consecuencia de la discusión previa que se da entre Ferrey y el representante de Buenos Aires, Rojas y Patrón, en la cual claramente había posiciones económicas antagónicas, para allanar la firma del acuerdo directamente fueron a la parte militar y a la parte política. Y todas las cuestiones de índole económico, comerciales y demás que fueran resueltas por el futuro Congreso Constituyente. Pues ahora, juntémonos para la guerra civil que se viene, más o menos organicémonos, y una vez que estemos en paz y tranquilidad, discutimos todo lo que quieran en un Congreso Constituyente. En este sentido, no había pero esto tiene una explicación también histórica y demográfica. Al momento de sellarse la unión entre las viejas colonias norteamericanas, no había un solo puerto de ultramar, sino que varios estados norteamericanos tienen salida al mar. Piensen ustedes, Georgia, Nueva York, Massachusetts. Y las que no tienen salida al mar lo hacían indirectamente a través de los cauces de los grandes ríos navegables norteamericanos, principalmente el Mississippi. Entonces no tenían este problema de, bueno, ¿cómo repartimos la renta aduanera? Porque todos tenían aduana exterior. O cómo reglamentamos la navegación exterior, la navegación de los ríos, y porque prácticamente todos los estados también estaban atravesados por grandes ríos. Acá el problema se da por el embudo que genera la forma en la que está dispuesta geográficamente la cuenca del Río de la Plata. Porque el puerto de Buenos Aires es la llave de entrada para poder navegar el resto de los ríos también. Porque ya sea para remontar el Paraná o el Uruguay, que fue la gran discusión de esta primera parte del siglo XIX, y primero tenés que pasar por el Río de la Plata. En cambio, esto no ocurría en los Estados Unidos. Y como hay posturas antagónicas, reitero, bueno, dejémoslo para discutir más adelante en un Congreso Constituyente cuando estemos en libertad y tranquilidad. Los norteamericanos esto ni lo discutieron, lo dieron como algo natural. Y precisamente, y fue más pacífico también cómo llegaron a la Constitución. Porque una vez que se agotó el objeto del pacto, que era la guerra de la independencia con los Estados Unidos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cada uno vuelve por su lado y es un Estado soberano en sí mismo? ¿O nos constituimos en una nación jurídicamente organizada? Y estaba el tema de que temían de que se cayera en la anarquía, todavía andaban revoloteando los ejércitos de la independencia, pero bueno, es necesario consolidar un Estado central. Unámonos en nación. Cambio nosotros, fue traumática la experiencia argentina, por no solamente las asimetrías demográficas, sino también económicas. En Norteamérica esto no era tan así, porque las diferencias quizás eran más a nivel bloque, los estados del norte y los estados del sur. Pero a su vez, ese bloque en sí mismo era homogéneo y el otro bloque en sí mismo era homogéneo. Acá, más allá de que acá teníamos dos bloques ficticios, porque el bloque de la Liga Unitaria era solamente un esqueleto militar, piensen ustedes en las litorales, y Buenos Aires tiene ventajas comparativas con respecto a Santa Fe y Entre Ríos. Esto en Norteamérica no ocurrió. Y por eso hay cosas que ya estaban en el Pacto de Unión Perpetua, que acá dijimos, bueno, pateemos la pelota para adelante, discutámoslas cuando tengamos la oportunidad de llamar al Congreso Federativo. No sé si aclaré o confundí más.
Sí, lo que pasa es que también lo que me confunde es, ellos mantuvieron un Estado confederado mucho más que nosotros, por más que hoy por hoy no es una confederación. Pero en cuanto a delegar, ¿cuándo se empieza a hablar de delegar la soberanía entre las provincias y ellos? ¿Cuándo empiezan a hablar? Porque ellos como que no, mantienen la soberanía los estados, las provincias no. En el Pacto Federal las provincias son soberanas, ¿eh? Sí, sí, Artículo todavía, 1. pero ¿cuándo empieza a gestarse la idea de generar un gobierno nacional y delegar la soberanía en ese gobierno nacional? ¿En qué parte del proceso? En la Argentina desde el minuto cero estuvo. Por ahí creo que el hito fundante del federalismo es el surgimiento del artiguismo en el litoral. En los Estados Unidos, como yo te digo, llegaron a la encrucijada, listo, se terminó la guerra de la independencia, ¿para dónde vamos? Sigue cada uno, o sea, allá ni se discutió la idea de un Estado unitario, jamás lo pensaron. La diferencia era, bueno, nos reservamos nuestros derechos delegando la soberanía en la nación o cada una sigue por su lado. Consideraron que era más eficaz delegar la soberanía en el Estado federal. Pero no estaba tan claro como acá, aunque parezca mentira. Porque costó aprobar la Constitución, ¿eh? Por eso se dio esa maravillosa obra de docencia política que fue El Federalista, editado por Hamilton, Madison y Jay. Precisamente, Hamilton fue el primer ministro del Tesoro, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. James Madison, que es en cierto modo el padre intelectual de la Constitución norteamericana, luego sería 2 veces presidente. Y John Jay fue el primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pavada de autores tuvo esa obra. Y esa obra fue eso, se publicó como panfletos en los diarios, haciendo proselitismo en favor de la aprobación de la Constitución. Y luego se compendió en un libro que lleva el título del Federalista. Por eso vieron que dice el Federalista número 38, el Federalista número 78. Era el número del artículo, que después se compendió en uno solo. Y sobre todo los que se negaban a entrar a la Unión principalmente eran los estados del sur. Y bueno, y esas tensiones se canalizaron, se sostuvieron hasta que la cuestión no dio para más y terminaron en una guerra de secesión. Lo que pasa que, a diferencia por ahí de las guerras civiles, en la cual no estaba en discusión el modelo económico, sino matices, en el modelo norteamericano sí, había 2 modelos económicos completamente antagónicos. Un modelo industrialista y un modelo de economía extractivista, primaria y esclavista. Son similares, pero no iguales los procesos. Y además, para compararlo, nosotros surgimos de un Estado fuertemente centralizado, como era la monarquía española. La revolución lo que generó fue fuerzas centrífugas, por decirlo de alguna manera. En cambio, los norteamericanos pasaron de estar completamente dispersos a unificarse. Fue inverso el proceso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo, profe. Adelante. Teniendo en cuenta que la Confederación es una unión de estados soberanos, independientes, una confederación no es un estado. No. En sí mismo no. Y teniendo esa definición, ¿se podría decir en la actualidad que la ONU, por ejemplo, es una confederación? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque la confederación tiene territorio, sí. ¿Tiene población? Sí. ¿Tiene derecho común? Sí. La ONU no tiene territorio. La ONU no tiene población. Y no se unifica, no tiene una unificación central, una representación unificada. Es un organismo multilateral. Por ahí se asemeja un poco más a la idea de una confederación la Unión Europea. Ah, ok. ¿La Unión Soviética podría ser una confederación? No analicemos acá la Unión Soviética porque
Era lo que se le cantaba está en la Unión Soviética. Ustedes se piensan que las repúblicas socialistas discutieron libremente cómo incorporarse a la Unión o cómo delegar atribuciones. Bueno, sí, tenés razón. Ucrania, cuando no quiso entregar la cosecha, la mataron de hambre. El Cáucaso lo ocuparon militarmente. Las repúblicas de Asia Central ni hablemos. Y en el Cáucaso aún hoy duran las tensiones. Piensen ustedes, el conflicto de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, la misma Chechenia. No podemos ni comparar esto con la Unión Soviética. No. Lo mismo que algunos ponían el ejemplo de la vieja Yugoslavia. En la Yugoslavia era la voluntad de Tito, donde se murió Tito se separaron. Y después de una guerra sanguinaria y genocida, no, bajo ningún concepto podemos comparar. ¿Alguna otra pregunta? Vos leíste Ramón, ¿no? El que me preguntó lo de la Unión Soviética. ¿Cómo? Leíste el libro de Ramón. No lo leí. Porque Ramón en un momento habla de la Unión Soviética, por eso te pregunto. No. Es que viniendo para acá y repasando el tema de confederación y Estado federal y unitario, pensé, bueno, la Unión Soviética era un conjunto de naciones separadas bajo un mismo régimen, pero no me acordaba que fueron todos incorporados por la fuerza. Esa parte me la salté. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a seguir un poquito ahora con el proceso histórico. Entonces, el 15 de febrero de 1831 se instala la Comisión Representativa y el primer acto de guerra, el primer acto de gobierno de la Comisión fue declararle la guerra a la Liga del Interior, a la Liga Unitaria del General Paz, y nombrar a Estanislao López como general en jefe del Ejército Federal. Por lo tanto, ahora sí tenemos a ambos bandos claramente alineados. Ya hemos visto, Rosas había ordenado una leva forzosa en ejercicio de las facultades extraordinarias, por la cual levanta un ejército de 10.000 hombres al mando del ministro de Guerra, Juan Ramón Balcarce, quien rápidamente marcha a Santa Fe para unirse a las tropas de López y marchar rumbo a Córdoba. Del mismo modo que Rosas había pertrechado a Juan Facundo Quiroga, quien luego de las derrotas de la Tablada y Oncativo se había refugiado en Buenos Aires, montando la división auxiliar de los Andes con 700 hombres. Por lo tanto, atacaron en un movimiento de pinzas al general Paz. Quiroga fue limpiando de unitarios las provincias de Cuyo y las Andinas, primero San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja, mientras que el resto se hizo fuerte en Córdoba y en Tucumán. El general Paz era plenamente consciente de que hacerle frente a las fuerzas coaligadas de Buenos Aires y de Santa Fe era prácticamente imposible, por lo tanto decide atacar antes de que ambos ejércitos llegaran a juntarse. Y precisamente decide atacar a López e inspeccionando el campo de batalla, el 10 de mayo de 1831, le bolearon el caballo y lo tomaron prisionero. Es decir, que la Liga Unitaria se terminó prácticamente sin tirar un tiro. Reitero, cuando el general Paz quiere atacar previamente a Santa Fe, antes de que se sumen las fuerzas de Buenos Aires, y él mismo, un infeliz, la verdad, él mismo decide inspeccionar el campo de batalla. ¿No tenés divisiones de vanguardia para estudiar el campo de batalla? ¿Que tenés que ir vos como comandante en jefe en persona? Reitero, le bolearon el caballo y lo tomaron prisionero. Cosa, perlitas de las guerras civiles argentinas, ¿no? Parece inimaginable que un general importante en una guerra caiga porque le bolearon el caballo. Y encima, dato de color también. Los unitarios no sabían correr con los caballos boleados. Los federales sí, porque la mayoría eran gauchos de las estancias, y en los juegos gauchescos, precisamente estaba la competencia de carrera con los caballos boleados. El general Paz en su vida corrió con el caballo boleado y lo tomaron prisionero.
Y prácticamente con la detención del general Paz se terminó la Liga Unitaria, por lo menos casi anímicamente, podríamos decir. Quedaba un fuerte contingente de tropas en la ciudadela de Tucumán, al mando del general Lamadrid, y acá comienza a bifurcarse el camino entre dos jefes federales. ¿Por qué? La lógica que indicaba, con la caída del general Paz se libera Córdoba. Por lo tanto, era marchar rumbo a Tucumán con los 10.000 hombres de Balcarce más los santafesinos y aplastar militarmente a Lamadrid. Inexplicablemente, Estanislao López le da la orden a Balcarce que se repliegue sobre su provincia con los 10.000 hombres y le ordena a Quiroga, que venía desde Cuyo, atacar Tucumán. Reitero, la guarnición de la ciudadela tenía 3.000 hombres, es decir, 3.000 hombres al mando de Lamadrid, mientras que Quiroga tenía tan solo 700, es decir, atacó con una desventaja de 3-1. Quiroga luego le diría en Cartas Rosas: este condenado me sentenció a muerte, me quiso hacer matar, porque la verdad, atacar con esa diferencia numérica era prácticamente un ataque suicida. Sin embargo, la moral de las tropas de Quiroga estaba por las nubes, mientras que la moral de las tropas unitarias por el quinto subsuelo. Pues de tal ímpetu la carga de la caballería de Quiroga, que en menos de 5 minutos aplastó al ejército de Lamadrid. Por lo tanto, Quiroga fue, vio y venció como el César, veni, vedi, vici. Y luego de ello, Quiroga renuncia y en muy duros términos y le dice un montón de cosas a Rosas con respecto a la figura de Estanislao López. Estaban peleados ya Quiroga y López. La discusión había empezado por un caballo, aunque parezca mentira. No sé cómo, luego de la derrota de Oncativo, el caballo de Quiroga, que para Quiroga ese caballo tenía poderes místicos, el moro, como lo llamaba, parece que Quiroga consultaba con el caballo la táctica de las batallas. No es joda lo que les estoy diciendo, ¿eh? Era un tipo muy supersticioso Quiroga. Y parece que el día de Oncativo no lo pudo montar y precisamente ese día perdió. Bueno, no sé cómo el caballo llegó a manos de López y este le reclamaba: devuélvame el caballo, el otro no se lo quería dar. Tuvo que intervenir Rosa como diciendo: muchachos, estaban en una guerra civil y ustedes peleándose por un caballo. Dale vos, López, devolvele el caballo y cortala. Bueno, pero hicieron una cuestión de Estado por un caballo. Ya venía picado el asunto entre López y Quiroga y ahora esta decisión inexplicable de hacerlo atacar en desventaja numérica. Vamos a ver que los asesinos de Quiroga tuvieron vinculación con López, porque eran protegidos del gobernador de Santa Fe. Los Reinafé, que era la familia gobernante en Córdoba, ahora veremos dentro de poquito, cuando asesinen a Facundo, eran socios políticos de López. Ahora bien, lo cierto es que, ahora sí, con la batalla de la Ciudadela en la que triunfa Quiroga, ha desaparecido la Liga Unitaria. Lo que no sabían qué hacer era con el general Paz. ¿Qué hacemos con el general Paz? López consulta con Rosas: ¿qué hacemos con el general Paz? Rosas dice: no sé, es tu prisionero, determina vos qué querés hacer. Dice: bueno, yo creo que por los crímenes que ha cometido contra la nación hay que fusilarlo. Muy bien, dice Rosas, fusilalo. Y López le dice: bueno, ¿por qué no me redactás el acta de fusilamiento? Así vamos preparando el asunto. Y dice: no, mi amigo, para que después la historia me juzgue a mí, que yo mandé a fusilar a es su prisionero, hágase cargo, y si considera que tiene que fusilarlo, firme usted el parte. Y claro, López no tenía lo que le sobraba a Rosas, que era coraje, precisamente. Finalmente dio vuelta. Lo que se decidió hacerse finalmente con el general Paz fue un consejo de guerra a cargo de todas las provincias. Consejo de guerra que nunca se llevaría a cabo. Terminó prisionero en la aduana de Santa Fe, hasta que finalmente se sacó el problema de encima López y se lo mandó a Rosas. Rosas lo tuvo como prisionero, primero en el Cabildo de Luján, una prisión muy light, la verdad. Pernoctar, la obligación en realidad era pernoctar ahí en el Cabildo de Luján, después andaba libre por Luján, donde contrajo nupcias con su sobrina. Sí, se casó con la sobrina. Recién Rosas lo indultaría en el año 1840 con motivo de los festejos por el triunfo contra Francia. Con esas cosas raras que tenía Rosas, le dio como prisión toda la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la cárcel de Paz era toda la ciudad de Buenos Aires.
que lo primero que hizo Paz se rajó, obviamente. Se fugó, se refugió en Corrientes y lo primero que hizo fue armar un ejército para voltear a Rosas. Muy agradecido el general Paz. Luego veremos cómo terminaría el general Paz. Lo cierto entonces es que de este modo termina la guerra contra la Liga Unitaria. ¿Esto significaba que las provincias estaban en paz y tranquilidad? No. Toda una cuestión. Yo creo que no. La cuestión es la siguiente. Con motivo de la discusión del Pacto Federal, recuerden ustedes que los urgidos en firmar la Alianza Defensiva y Ofensiva eran Rosas y López. Por lo tanto, había un compromiso entre López y Rosas de que una vez terminada la guerra, la comisión representativa debía disolverse. A Rosas nunca le gustó la idea de la comisión representativa. A Rosas no le gustaban ni los congresos, ni las comisiones, ni las convenciones, porque consideraban que eran un semillero de intrigas. Terminaban por distanciándose de los mandatos que le había otorgado el pueblo y fomentando la discordia, la desunión y la guerra civil. Por lo tanto dijimos, bueno, para allanar la firma, vamos a hacerla, una vez que se termina la guerra, la disolvemos. Pero lo cierto es que López no cumplió esta parte del acuerdo y la comisión se mantenía. A lo largo de 1831 y 1832, reitero, se incorporaron todas las provincias al Pacto Federal y comienzan a enviar sus representantes a Santa Fe. Y allí, Facundo Quiroga, que era el principal exponente de la política de Rosas en el norte, intercepta unas cartas en realidad el catamarqueño Tadeo Acuña intercepta 2 cartas que le manda Quiroga de 2 miembros de la comisión, Manuel Leiva y Marín, de Córdoba y de Santa Fe, donde precisamente instaba a las provincias a sublevarse contra la tirana Buenos Aires que las oprimía. Quiroga le manda estas cartas a Rosas, y Rosas la tuvo servida en bandeja para apretarlo a López. Y le dijo, ¿ves? Mirá estas cartas. ¿Ves que tengo razón yo? Que cada vez que se juntan, lo único que terminan haciendo es fomentar la discordia y la desunión y la guerra civil. Acabamos de terminar una y nos vamos a meter en otra. Y López le dice, y la verdad, Juan Manuel, te tengo que dar la derecha, tenés razón. Por lo tanto, López retira a los diputados por Santa Fe y Entre Ríos también retira a sus diputados. Ya Rosas había retirado los suyos, lo propio hicieron Mendoza y Santiago del Estero. Con lo cual, el 13 de julio de 1832 se declara disuelta la comisión representativa. Se declara autodisuelta. En ejercicio de los poderes implícitos que tenía la comisión, se disuelve. Ahora bien, que Rosas no la quería, es cierto. Ahora, como dicen los libros, Rosas la disolvió. Rosas no la disolvió. Formal y legalmente la comisión representativa se autodisolvió. Y previo a ello, delegó sus poderes, es decir, los 5 incisos del artículo 16, al gobernador de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, se los terminaron dando a Rosas. No se los dieron a Rosas, se los dieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Porque estos poderes no los tuvo solamente Rosas, los tendrá Balcarce, como veremos a continuación, los tuvo Viamonte, los tuvo Massa y los volvió a tener Rosas en su segundo mandato. Porque no era una atribución ad hominem, es decir, al hombre, a la persona. Era una atribución al cargo impersonal de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estas atribuciones las iba a tener el gobernador de Buenos Aires, fuera quien fuera. Así entonces termina sus días la comisión representativa. Ya hemos hecho una semblanza ayer de lo que fue el primer gobierno de Rosas. Por lo tanto, ahora ya estamos llegando al final del mismo. Rosas devuelve a mediados de 1832 las facultades extraordinarias a la legislatura, consideraba que ya no eran necesarias. El tirano sangriento, el dictador, le devolvió a la legislatura las facultades extraordinarias, cosa que la mayoría de los libros de historia oficial omiten. Y en diciembre de 1832, por primera vez desde los tiempos de Martín Rodríguez, un gobernador terminaba el mandato. Hace tiempo. La legislatura decide reelegir a Rosas. Rosas no acepta. Pretextó cuestiones de salud
Y a su vez también Rosas estaba preparándose para una campaña punitiva para terminar con el contrabando de ganado rumbo a Chile, con algunos caudillos indígenas y cuatreros chilenos. Se dice que fue una campaña punitiva contra los indios, en realidad no lo fue. Fue una campaña para terminar con el contrabando de ganado, el cual había chilenos y argentinos comprometidos. También estaban los Reinafé en la joda. Quiroga, que fue el comandante en jefe de esta expedición que se vendría, puso preso a uno de los hermanos Reinafé porque estaba metido en la joda del contrabando. Ven cómo va cerrando todo para el asesinato de Facundo, ¿no? Pero al margen de esto, lo cierto es que varias veces insiste la legislatura, Rosas terminantemente no acepta. Finalmente, el 14 de diciembre de 1832, el general Juan Ramón Balcarce, quien era hasta ese momento el ministro de Guerra, es designado gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tiene nuevo gobernador el pueblo, diríamos. Asume el general Balcarce la gobernación. Balcarce va a durar tan solo un año. Durante la gestión de Balcarce, lo más importante que se va a producir es la fractura del Partido Federal. Porque claro, ya no garpaba ser unitario. Partido unitario con el desastre que fue la administración de Rivadavia y cómo culminó la guerra con Brasil, más el antecedente del golpe de Estado de 1828, hicieron que el Partido Unitario prácticamente como fuerza política estuviera en vías de extinción. Por lo tanto, muchos se sacaron el cintillo celeste de unitario y se pusieron el rojo punzó. El tema que en esencia eran unitarios infiltrados en el Partido Federal. ¿Y esto por qué lo digo? Porque rápidamente en el seno del federalismo se van a formar dos grupos. Uno denominado cismáticos o doctrinarios, que fue el ala antirrosista del federalismo, y otra denominada apostólicos o rosistas. ¿Y cuándo se produce esta bifurcación? Los federales antirrosistas, que rápidamente comienzan a rodearse alrededor de la figura del ministro de Guerra de Balcarce, que era su primo, el militar oriental Enrique Martínez, alegan que había que derogar las leyes de la dictadura, es decir, las leyes que Rosas había dictado en ejercicio de facultades extraordinarias, comienzan a llamarlo dictador, y a su vez también alegan de que era necesario constitucionalizar la provincia de Buenos Aires. Frente a esta situación, Rosas les gana de mano y desde el desierto le escribe a sus primos, los hermanos Sanchorena, para que presentaran un proyecto de constitución en la legislatura. Y en efecto, los Sanchorena presentan un proyecto de constitución en el cual, dice, ya que tanto les molestan las facultades extraordinarias, el proyecto rosista prohibía el ejercicio de las facultades extraordinarias, el otorgamiento de facultades extraordinarias, y a su vez se denominaba como Constitución Provincial Federativa. Esto puso en offside a los doctrinarios que finalmente terminan elaborando un proyecto de constitución, en la cual en ningún momento mencionan el federalismo, y a su vez también establecía un sistema de ciudadanía similar al de la Constitución del 26. Y acá es donde se les cae la careta. Porque si hemos dicho que el Partido Federal era el partido que defendía el sufragio popular, que era el Partido Popular por excelencia, ¿cómo te podés decir federal y restringir la ciudadanía? Era claro, los unitarios que se habían visto excluidos del juego político se metieron dentro del federalismo y crearon su propia rama dentro del federalismo. Lo cierto es que finalmente no se aprobó ninguna constitución, pero esto eleva claramente las tensiones internas, las fricciones internas entre ambos bandos. Y se produjo una escalada de violencia más que nada verbal entre la prensa de ambos bandos, en los cuales se decían absolutamente de todo. Pero cuando digo de todo no lo digo en términos políticos, porque ya se metían con cuestiones personales, con las mujeres de los políticos, parecía un programa de Rial de las 3 de la tarde en los diarios de Buenos Aires. De hecho, doña Encarnación Escurra, la mujer de Rosa, le manda una carta diciendo, qué linda que está la reputación de tu mujer, ¿eh? No sabés las cosas que dicen los diarios. Entonces decían la novia, la negra Toribia. También un diario decía, vamos a publicar las memorias de fulanita de tal para que vea con cuánto se acostó.
Los otros replicaban, bueno, vamos a presentar las memorias de Monteagudo para ver con cuántas damas de sociedad se acostó. Una cosa terrible, una bajeza. Había caído bastante la discusión política. Me parece como en la actualidad, más o menos, ¿no? Lo cierto es que la escalada de violencia verbal fue muy grande, a tal punto que Balcarce debió desempolvar el viejo decreto de imprenta y sustanciarle un juicio de imprenta a varios periódicos. Y acá es donde se termina el gobierno de Balcarce. ¿Por qué? Uno de los diarios que debía ser enjuiciado se denominaba El Restaurador de las Leyes. Y se publicó allí en la ciudad el juicio al Restaurador de las Leyes. En este sentido, no se sabe bien, puede ser que todo haya confluido, la acción de doña Encarnación Ezcurra, que era bravísima doña Encarnación, una genia doña Encarnación, la mujer de Rosas, donde empezó a circular la idea de que al que iban a enjuiciar era Rosas. Recuerden ustedes que Rosas era apodado el Restaurador. Entonces, claro, hicieron circular en la ciudad el rumor de que iban a enjuiciar a Rosas. También actuó la recientemente creada Sociedad Popular Restauradora, que luego los opositores la popularizarían como la célebre mazorca por el símbolo de la espiga de maíz. En realidad no era un aparato parapolicial o una policía paraestatal, sino que fue un grupo de la intelectualidad más granjeada del federalismo rosista en ese momento. No era un grupo de acción propiamente dicho. Después sí se terminó convirtiendo en lo que todos conocemos. Lo cierto es que decide marcharse rumbo a la Plaza de la Victoria, la actual Plaza del Mayo, a reclamar por el restaurador. Se declara la primera huelga general de la historia argentina, curiosamente en un mes de octubre. Y una vez que se manifiestan, deciden abandonar la ciudad y refugiarse en barracas al sur. Es decir, se declara la primera huelga general y la ciudad queda vacía prácticamente, los comercios cerrados, porque todo el mundo marchó con los manifestantes rumbo al sur. ¿Qué es lo primero que se le puede ocurrir a Balcarce? Reprimir. Manda a la policía. La policía se termina plegando a los manifestantes. Lejos de reprimir, terminan manifestando con los manifestantes. Convoca una leva forzosa, concurren 2 personas a la leva. Balcarce no sabía qué hacer, consulta con la legislatura y la legislatura le dijo, y Ramón, me parece que te tenés que ir, no tenés nada de apoyo. Yo no me voy, exonérenme si quieren. Bueno, listo, te exoneramos. Es decir, la legislatura lo exoneró, lo echó. Así termina el mandato de Juan Ramón Balcarce. Rápidamente la legislatura nombra como gobernador interino a la figurita histórica de Transacción. No sabemos quién poner. Ah, mira, está Viamonte, y llamalo Viamonte. Aquel mismo que había sido gobernador interino con el Pacto de Barracas de 1829, ahora también la legislatura lo nombra gobernador interino. Y Viamonte marcha rumbo a Barracas y dice, voy a gobernar con los vencedores, y vuelven todos juntos y en paz, y recupera la normalidad de la ciudad. No obstante, Viamonte siempre aclaró que era interino, no quería saber nada con ser gobernador. No podía armar su gabinete. Refrendaba los decretos el oficial mayor del Ministerio de Gobierno, no tenía ministro Viamonte. Era un hombre gris, no generaba ni pasiones ni odios, era un burócrata, por decirlo de alguna manera, en el sentido técnico de la palabra. Renuncia en junio de 1834, la legislatura dice, por favor, quédate hasta que encontremos algún gobernador. Pasó julio, pasó agosto, pasó septiembre, y el 1 de octubre me dice, señores, lo siento, si no encontraron a nadie, yo me voy. Y se fue. Por lo tanto, estábamos en una situación de acefalía, y tal como lo marcaba la ley del Poder Ejecutivo, asume el gobierno el presidente de la legislatura, Manuel Vicente Massa. Previo a ello le ofrecieron 4 veces el gobierno a Rosas, Rosas no quiso saber nada, le ofrecieron facultades extraordinarias, suma de poderes, todo lo que se le ocurre. Le dice, no es cuestión de que me las den por dármelas, porque ya las han bastardeado, sino acá la cuestión va por otro lado. Bueno, lo cierto es que en este interín entonces Massa será presidente de la legislatura encargado del Poder Ejecutivo Provincial. Y durante el gobierno de Massa se va a producir una guerra entre Salta y Tucumán. Pero nunca estamos tranquilos acá.
Me cierran el micrófono, por favor. Como digo, una guerra entre Salta y Tucumán. En este sentido, ya claramente los gobernadores eran federales, pero claro, en el federalismo no sobraban los técnicos en administración, los abogados o la gente con la cual formar los gabinetes. Los gobernadores eran federales, tenían una visión patriótica del asunto, pero los ministros los reclutaban donde estaban los profesionales, y la mayoría de los profesionales eran unitarios. Entonces teníamos ese problema, gobernadores federales asesorados por ministros unitarios. Y además, muy duchos en la intriga y en manipular a los gobernadores, que en general eran buenos tipos, caudillos populares, pero no eran eminencias grises. Eran eso, eran buenos tipos y patriotas, pero no eran tipos de una inteligencia política superlativa. Y esto generaba estas cuestiones, que entraran en guerra entre sí. ¿Ahora entienden por qué no estaban en paz y tranquilidad la provincia? Porque el partido unitario como tal no estaba, pero claramente se había infiltrado en la masa del partido federal y asesoraba a los gobiernos federales del interior. Y los terminaban moviendo como titireteros a los gobernadores para pelearse entre ellos. Y esto es lo que ocurre entre Salta y Tucumán, donde Pablo Latorre, gobernador federal de Salta, y Alejandro Heredia, gobernador federal de Tucumán. Ahora bien, recuerden ustedes, como consecuencia del Pacto Federal, las provincias no pueden estar en guerra entre sí. Se comprometen a auxiliarse. Por lo tanto, había que tratar de negociar. Y recuerden ustedes, ¿quién tenía a su cargo las atribuciones de la comisión representativa? El gobernador de Buenos Aires. Por lo tanto, el encargado de mediar en esta cuestión era nada más ni nada menos que Manuel Vicente Massa. El pobre Massa era el encargado de mediar en este conflicto. Consulta con Rosas y deciden enviar al norte para ver la cuestión, a quien claramente era el hombre fuerte del noroeste argentino, a Facundo Quiroga. Parlamentan allí en Massa, López y Quiroga, antes de que marche rumbo a las provincias del norte. Quiroga, que ya venía hinchando con el tema Constitución, habla con Rosas, y Rosas le explica el por qué consideraba que no era el momento, no había llegado el momento de dictar una Constitución. En este sentido, a Quiroga lo impresionan los argumentos de Rosas, y dice, todo esto que usted me explicó, ¿por qué no me lo pone por escrito así yo se lo transmito a los gobernadores? Y en efecto, esto es lo que generó quizá el único documento político escrito por Rosas, más allá de cartas personales, como es lo que se conoció como la Carta de Hacienda de Figueroa, en la cual Rosas precisamente explica los por qué no estaba dada la situación como para dictar la Constitución en ese momento. Tiene dos partes esta carta, la primera destinada a explicar los porqués, desentrañar los porqués de la guerra en el norte, donde dice estas cosas que yo les anticipé. A los federales, como decía Rosa, a los federales nos sobra patriotismo, pero nos faltan luces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué era lo que decía Rosas? El país tiene que ser federal porque es el sentimiento de los pueblos. Ahora, no estamos preparados para armar una administración federal. Y acá es donde dice esto, miren, no nos sobran luces a los federales para armar el gabinete, lo que no significa que tengan que gobernar los unitarios, porque ya sabemos al desastre al cual nos han llevado. Dice, lo que tenemos es que, primero, formar las partes y luego unificar el cuerpo. Dice, la base de nuestra Constitución tiene que ser el derecho público provincial, fortalecer las provincias, fortalecer a los gobernadores, que se formen equipos administrativos en las provincias, que se formen expertos en administración, y una vez que las provincias estén fuertes, estén organizadas, sobre esa base, no inventar nada a través de un congreso, sino declarar lo que ya está existiendo. Es decir, formar la federación sobre la base del derecho público de una unión de provincias. Y tampoco a los unitarios les sobran luces, como dirá don Juan Manuel. No pudieron armar el gabinete sin traer al cura de la catedral y poner como ministro de Economía a Salvador María del Carril, que entendía de economía lo que un ciego de nacimiento entiende de astronomía. Por lo tanto, dice, primero tenemos que organizar las partes y luego ver el todo. Dice, la Constitución tiene que ser el fruto maduro que